al 24. Seguimos en el desierto y recordamos rápidamente el capítulo 18, que aunque lo vimos el lunes pasado, quedamos pendientes de algunos detallitos. El tema central de capítulo 18 es que Dios establece claramente las funciones de los sacerdotes y de los levitas para que cada quien haga lo que le corresponde. Aquí ya estamos viendo cómo Dios establece las personas, pero también establece las funciones. Nunca, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, está esta idea errónea de que todos pueden hacer de todo. No existe tal cosa en la Biblia. En la Biblia hay llamamientos y hay funciones específicas para cada quien. ¿Por qué fue importante recalcar esto aquí cuando ya en Levítico se habían dado un montón de leyes y ahí bien hubiera podido establecerse esto? ¿O por qué mencionarlas en este momento en un libro de números cuando ya van en marcha? Por lo que acaba de pasar con Coré. Con Coré acaba de pasar que él, siendo levita y siendo de una función especial, no estuvo conforme con su cargo y él quería algo más y ambicionó, codició el lugar de Aarón, y él quiso estar en ese lugar, quiso usurpar un lugar para el cual no fue llamado, y toda la narración anterior va a enfocarse a esto, a un levita aspirando a un llamado que no le fue dado. Es por esto que Dios va a establecer aquí claramente estas tres funciones, digamos, muy notorias en cuanto a lo que le corresponde a cada quien, para que no haya ningún tipo de confusión. Y estas tres son: solo hay un sumo sacerdote, que es Aarón. No hay muchos, solo hay uno y no puede haber muchos. Hasta que Aarón muere es que el sucesor, que va a ser su hijo, porque solo la familia de Aarón es llamada al sumo sacerdocio, ni una otra familia. O sea, de entre todas las familias de levitas, Dios escogió a la familia de Aarón para el sacerdocio. Así que, y solamente podía haber uno, no podían haber muchos sumos sacerdotes. Luego, los demás familiares de Aarón, que no eran el sumo sacerdote, eran sacerdotes y solo podían entrar hasta el lugar santo. Solo Aarón podía entrar al lugar santísimo. Y todos los demás levitas que no eran de la familia de Aarón eran llamados para la tarea afuera del tabernáculo, en lo que son los atrios, en lo que son en lo que son la parte de, del servicio, digamos, del mantenimiento y demás de todo el templo, lo que ya hemos comentado, las funciones de cada quien. ¿Por qué Dios aquí las ratifica? Justamente para hacerle ver al pueblo lo que acaba de pasar con Coré. Si ellos no respetan ese orden, van a generar desorden, y cuando hay desorden hay muerte. Cuando Dios establece un orden de algo, es porque ese orden da vida. Lo vemos, lo insisto mucho para que no veamos, a veces queremos ver el orden como legalismo, y el orden no es legalismo, el orden es vida, el orden que Dios da, el orden que viene de la boca de Dios. Lo vemos en Génesis 1, cuando Dios creó todo, puso primero, 3 días Dios puso orden, porque la tierra estaba desordenada, y 3 días Dios puso vida, porque la tierra estaba vacía, desordenada y vacía. Entonces Dios se enfoca en orden y vida. Es decir, cuando Dios dice algo, es para poner orden, y Dios está ordenando todo en cómo debe funcionar, cómo deben de estar ubicados, cómo deben de caminar. Vean que todo esto que Dios va revelando es parte de este orden que Él establece para esta creación, para esta nueva creación que es su pueblo. Así que lo que se haga contrario a ese orden es revertir el orden y generar el caos. Es por esto que es tan importante que este suceso de lo que
de lo que se nos narra de Coré, quede claro que no es una mera situación de ser capaz. Claro que Coré era capaz de hacer lo que hacía Aarón. No es cuestión de capacidad no es cuestión de inteligencia, es cuestión de llamado. Entonces, Dios a quien llamó fue a Aarón para esa tarea, no por mejor ni por más inteligente ni por más hábil, no, solo porque así, cuando Dios llama, eso define el orden que va a dar vida. Esto ayuda a entender el que había un solo sacerdote, varios sacerdotes, pero solo de una familia, y mucho más levitas, porque eran de tres familias diferentes, coatitas, meraritas y gersonitas. Pero cada uno tenía una función diferente, no se usurpaban entre ellos, y el cuidado que tenían que tener es que no descuidaran su llamado por estar queriendo hacer el del otro. ¿Sí? Esto iba a generar caos, pero no un caos nada más de desorganización administrativa, no, un caos espiritual, porque estaba directamente en contra del orden que Dios había puesto con su propia palabra. Entonces, esto es importante, dice, Aarón es el sumo sacerdote, los sacerdotes en el lugar santo, los levitas en la siguiente parte, y alrededor de todos ellos viene el pueblo. Esto es importante, cuidar este orden para evitar que la ira de Dios caiga sobre el pueblo. Y entonces, en este capítulo se establece que la función principal de Aarón, de los sacerdotes, sus hijos, y de los levitas, no es de privilegio, no es un llamado de honor, o si es de honor, perdón, no es de privilegio de estar arriba, sino es un llamado de responsabilidad y de carga. Le dice la frase inicial que Dios utiliza para hablar de este tema es que Jehová le dice a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Es decir, en términos más modernos diríamos, Aarón, que Dios le dijo a Aarón, tú y tus hijos llevan sobre sus hombros la responsabilidad de que se mantenga la santidad de este tabernáculo, de este lugar santo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Dios está responsabilizando a Aarón, a sus hijos y a los levitas de si algo sale bien o algo sale mal en el pueblo. Es decir, si alguien del pueblo, un niño, un distraído, venía y se acercaba demasiado y se quería meter, obviamente podía ocurrir una desgracia, pero Dios iba a responsabilizar a ellos. Ellos tenían que llevar sobre sus hombros esta carga de educar, de entrenar, pero no solamente, yo ya se los advertí, así que si ustedes fallan, allá ustedes, no, era aparte de educar, entrenar, vigilar, cuidar que se hiciera así. Si alguien se acercaba por descuido, por olvido, por lo que sea, ellos tenían que frenarlo, tenían que protegerlo, tenían que actuar inmediatamente. O sea, la tarea del líder en este caso no basta con decir que se tiene que hacer, también tiene que vigilar que se haga correctamente. Entonces, esto es lo que Dios le da a entender en este capítulo. Ustedes llevarán sobre sus hombros el pecado. Todo lo que falle aquí va sobre ustedes. Entonces, vean que no es solamente una tarea es de honor, sí, pero no de privilegios, es de responsabilidad mayor que ellos van a cargar con todo el pueblo sobre sus hombros. Pero además, todos los rituales que tenían que hacer no era por ellos mismos, era para que Dios, digamos, para conservar, para mantener la santidad del lugar y Dios pudiera seguir habitando en medio de ellos, pero también para cuidar al pueblo de mantenerse santo y de esa manera poder seguir ese pueblo santo
que vive alrededor de un Dios santo. Entonces, era la responsabilidad de, en cada quien en su función, cuidar esta santidad para que nada se hiciera en desorden. ¿Cuál es la diferencia entre orden y legalismo? Para que no pensemos que el legalismo es toda instrucción y yo no soy legalista, así que no voy a acatar órdenes. Ese es un error mental que tenemos. Generalmente proviene de nuestro corazón rebelde que no queremos que nadie nos mande y no queremos ninguna autoridad sobre nosotros. Es muy del ser humano el querer ser independiente, libre, que nadie me diga nada, que nadie me mande. Este es un error en la Biblia. Legalismo es todo aquel que se sujeta a reglas que Dios no dio. Es muy diferente el legalismo de orden. Orden es sujetarse a las reglas que Dios dio. Pero cuando alguien cree que porque es libre en Cristo ya no tiene que sujetarse a nada, está cometiendo un gran error porque puede rebelarse contra reglas que Dios nos dio, reglas legalistas, pero si no discierne bien, puede también rebelarse contra reglas que Dios sí dio para poner un orden en su iglesia. Entonces hay que diferenciar claramente entre orden y legalismo para no caer en ningún exceso. Dios quiere orden, Dios es un Dios de orden y el orden lo establece Él en su palabra. Cuando los hombres generan reglas y las quieren poner al mismo nivel de las reglas de Dios o superiores a la regla de Dios, eso es legalismo y ahí es cuando los apóstoles dicen, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no confundir esta idea en la iglesia. Nuestra libertad significa sujetarnos a Cristo. Así lo aclara perfectamente el Nuevo Testamento. ¿Qué significa ser libres? Que somos libres del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Nuestra libertad no significa anarquía, ni significa hacer lo que yo quiera cuando yo quiera y como yo quiera. Eso es un error muy común, quizás, malentendiendo el concepto de libertad y viendo la libertad fuera del concepto bíblico, ¿no? Entonces, que solo quise aclararlo justamente para que este capítulo 18 Dios vuelve a establecer este orden porque tengan cuidado, pero también les hace la responsabilidad a ellos, a quienes llamó, de todo lo que pase con el pueblo. Ellos son los responsables. ¿Cómo se cumple esto en Cristo? Bueno, justamente por eso solamente podía haber un sumo sacerdote, porque ya se estaba enseñando en la mente del pueblo, en la costumbre del pueblo, en la obediencia diaria, que solo hay un sumo sacerdote, no son muchos, pero sí son muchos sacerdotes. Un sumo sacerdote, muchos sacerdotes, muchos levitas. Esto se cumple en Cristo justamente en el libro de Hebreos, cuando el libro de Hebreos aclara que tenemos un sumo sacerdote mayor que Aarón, que es Cristo, porque el sacerdocio de Aarón, dice Hebreos, era temporal y era imperfecto porque el mismo Aarón tenía que ofrecer ofrendas por sus propios pecados. Y aparte, solo duraba un tiempo de tal manera que el siguiente año tenía que volver a Aarón a ofrecer el sacrificio de expiación y el siguiente año otra vez. Y aparte era imperfecto porque cuando murió Aarón, otra persona entró y se continuó el ciclo, pero en Cristo tenemos el sumo sacerdote perfecto que murió pero resucitó y ya resucitó para nunca morir, así que nunca va a ser sustituido, pero además él no necesitó nunca ofrecer sacrificio por su propio pecado porque él era limpio y perfecto y él ofreció el mejor sacrificio que puede haberse ofrecido, no en la idea del Antiguo Testamento de animales, sino se ofreció a sí mismo. Él fue sumo sacerdote y al mismo tiempo fue la misma ofrenda. Él es el Cordero perfecto que se ofreció a sí mismo en sacrificio perfecto a Dios y como Él no muere, entonces es un sumo sacerdote eterno. Era muy importante que solo fuera uno y se mantuviera esta idea porque iba a anunciar de manera anticipada la labor que Cristo haría.
Y hay un momento en que Dios les va diciendo acerca de los diezmos, el cómo todo el pueblo tiene que diezmar para los levitas y los levitas tienen que diezmar para el sacerdote, para los sacerdotes. Esta idea del diezmo, o que la Biblia lo menciona como la décima parte, era un diezmo anual. Es muy un poco diferente a cómo hoy se maneja el tema del diezmo. No me voy a meter mucho, bueno, a menos que después preguntemos algunas cosas, pero era un diezmo anual porque era un diezmo agrícola, o sea, cuando había cosecha, o era un diezmo en el sentido del pastoreo, cuando nacía un animal, la primicia era para el templo, ¿no? Pero se da un dato interesante. Dios dice que la frase que se utiliza es porque esa décima parte es mía. O sea, quita la idea aquí en número 18 de que es algo mío que yo le doy a Dios. No es algo mío que yo le doy a Dios. Es algo de Dios que yo se lo doy porque es suyo. Esto se refleja muy bien, Salomón lo expresa muy bien en su oración cuando dedica el templo, cuando dice, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, es el mismo principio que se utiliza para los 6 días de la creación y el séptimo. Los 7 días son de Dios, pero Dios exige y reclama un día para sí mismo. No significa que los otros 6 días son de nosotros, sino que son de Dios, pero nos los concede para que hagamos nosotros en esos 6 días toda nuestra obra. Pero cuidado con el día séptimo, porque ese Dios lo mantiene como propio. Es como si él creó 7 días, 6 días te los da como don para que tú los uses, pero no pierdas de vista que son de Dios, pero te los da para que tú los uses, pero el séptimo día te lo da para que, pero es de Él. Es un poco la idea de no pensar que el domingo es un día que yo se lo dedico a Dios. Esa es una equivocación muy arraigada en nuestras iglesias. Eso es que separa ese día para Dios. Es que administra tu tiempo para que tengas. No es la idea bíblica. La idea bíblica es, cuidado, ese día es de Dios. Más bien, ¿qué haces ese día que es de Dios? Porque no es para que hagas toda tu obra. Ya te dio 6 días para eso. Es la misma idea del diezmo. En el diezmo no es Dios nos da todo. Uno puede decir, bueno, la verdad yo consigo mi dinero con mi esfuerzo, con mi trabajo. Bueno, el concepto bíblico es, ¿cómo es que conseguiste trabajo? Dios te lo dio. ¿Cómo es que tienes habilidades? Dios te la dio. ¿Cómo es que tienes vida? Dios te la dio. O sea, lo que hoy tienes lo tienes porque Dios te lo dio. Pero ¿qué crees? Puedes usar todo lo demás para ti, pero un 10% es de Dios. Ese es el concepto o el principio bíblico. No es la idea de que es mío, Señor, y te lo doy. Más bien el concepto bíblico que se maneja aquí en número 18 es de Dios, pero esa décima parte Él la retiene y quiere que sea usada para su adoración y su servicio. Y es por esto que lo maneja número 18 como algo establecido que tiene que hacer todo el pueblo y que va a servir para 3 cosas, como ya lo vimos en Levítico. Uno, obviamente, para mantenimiento de los levitas y de los sacerdotes, porque ellos no van a tener heredad. Y Dios les dice una frase muy, muy buena que después se va a repetir en los salmos. Porque yo soy tu heredad, le dice a los levitas. ¿Qué significa eso? El levita, el sacerdote, tiene que entender que su mayor herencia, el mayor bien de ellos, no es una propiedad, sino es Dios mismo. Es como entender que la mayor bendición que puede tener un levita o un sacerdote no es algo terrenal, sino Dios mismo es su heredad. Él debe de estar feliz solamente por saber que su mayor bien de su propia vida es Dios mismo y Él va a estar con él.
Bueno, entonces esto genera en el levita, en el sacerdote, que ellos no piensen en aspirar en tener propiedades ni aun cuando entren a la tierra prometida, y tienen que vivir precisamente dependiendo de esta obediencia del pueblo. Pero esta obediencia del pueblo no es, eh, eh, digamos, eh, ocasional, o no es relativa, sino es parte de una ley que Dios les pone. Ya no es espontánea o voluntaria como sucedió con Abraham cuando dio los diezmos a Melquisedec, o con Jacob cuando promete los diezmos que nadie le pidió, sino él solamente de manera voluntaria y espontánea los ofreció, sino ahora Dios lo establece como ley para sostenimiento de los levitas. Primera razón, sostenimiento de los levitas. Segunda razón del diezmo, era para la comunión entre los hermanos, especialmente, eh, por eso era tan importante que cada quien iba a entregar de acuerdo a cómo le iba en la siembra o en los animales. Esta idea del porcentaje es muy buena en la Biblia, muy clara para dar este elemento de igualdad, aún en las diferencias, porque al que le iba muy bien, por ley tenía que dar el 10% de eso que le iba bien, pero a quien no le iba muy bien no estaba obligado a dar la misma cantidad que el otro que le iba bien. No eran cuotas parejas para todos. Esto no es equitativo, sino era proporcional a como, y así se maneja, a como Dios te haya prosperado. O una vez más recalcando que va a depender de cómo Dios esté trabajando contigo. Entonces, es interesante. Y la tercera, entonces, la primera razón del diezmo era para sostenimiento de los levitas. La segunda era para la comunión en el pueblo, para que se mantuviera todo el orden de los sacrificios y todos los rituales que tenían que hacer los sacerdotes, y todo estuviera, se mantuviera el orden de todo el pueblo en cuanto a la santificación del lugar y diariamente, ¿no? Y la tercera razón era para los vulnerables. Hay un tercer diezmo, digamos que son tres diezmos que se mencionan en la Biblia. Primero para sostenimiento de los levitas, el segundo para mantenimiento de todo el culto, y el tercero para los más vulnerables. De manera que los levitas también eran responsables de que si alguien había caído en desgracia en el pueblo, sabía que podía recurrir a los levitas, y había dispuesto ahí este diezmo de los que se daba para las personas vulnerables, y ellos tenían acceso como a esta ofrenda, no como una ayuda humanitaria ni como una apoyo social, sino como una ofrenda de Dios para ellos. Es Dios pendiente de los levitas y pendiente de los vulnerables. Entonces, ya en Levítico vimos un poco de cómo es contemplado cada diezmo. Por ejemplo, había un diezmo que era cada 3 años, el diezmo que era anual. Ya después, si quieren, vemos a detalle. Pero aquí la parte importante es que los levitas tienen la carga de todo el pueblo, la responsabilidad mayor. no es, no es el privilegio del poder en donde yo desde arriba mando y ustedes hagan y yo recibo los privilegios. No tiene nada que ver con esto, sino tiene que ver con esta función, que en ellos reside la responsabilidad de mantener santo ese lugar, aunque el pueblo lo olvide, aunque el pueblo sea descuidado, aunque el pueblo lo ignore. Ellos no podían darse ese lujo, tenían que estar pendientes en detalle de ellos mismos, del tabernáculo y del pueblo. La aplicación que podemos ver en este capítulo es esa frase de que Dios le dice: yo soy tu parte, yo soy tu porción, yo soy tu heredad. O sea, ¿quieres algún bien levita? Yo soy tu mayor bien, ¿qué más necesitas? ¿Sí? El levita tenía que aprender a vivir con Dios, en Dios, por Dios y para Dios. Saber que cualquier circunstancia que él tuviera, Dios era su mejor bendición, no nada temporal o material.
como algunos dirían, el levita tenía que entender que Dios era su premio mayor, no su función, no su cargo, no su vestidura, no su grado de honor. Dios era su mayor bendición, su premio mayor y no las demás cosas materiales, que también Él no las puede dar. Pero es precisamente porque Él es nuestra mayor bendición que las demás cosas, como dice el Nuevo Testamento, vendrán por añadidura. Cuando se entiende esta idea de Dios como nuestra mayor bendición, Él es mi porción, Él es mi heredad, es cuando venimos eh, a ver que podemos reaccionar confiados en Dios, tanto en la adversidad como en la estabilidad, y tanto en la abundancia como en la escasez, porque Dios es mi heredad. El capítulo 19 habla precisamente de esta vaca alazana y pueden encontrar la referencia ustedes en Hebreos 13, 17, que ahorita la vamos a leer rápidamente, pero ¿qué significaba el tema de la vaca alazana? Bueno, el tema de la vaca alazana está en relación con la contaminación, principalmente la contaminación por muerte. Es decir, si alguien había tocado muerto, se había estado con alguien muerto, se había estado en una situación de muerte. ¿Por qué es tan importante este tema en este momento? Por todas las mortandades que ya están pasando de los hijos de Coré y que de la tierra se abrió y que los espías y, o sea, ya el pueblo empieza en pleno desierto a enfrentarse con este tema de la muerte y qué vamos a hacer estando el tabernáculo aquí en medio. Primera instrucción que Dios les da es que todo eso tiene que ser afuera del campamento, no adentro. Tenían que aprender ellos que eh, Dios y la muerte no tienen ningún tipo de comunión. La muerte entró por causa del pecado y el pecado es justamente irse en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces, por eso tenía que ser todo fuera del campamento, todos sus rituales para cuando alguien moría o lo demás tenía que ser fuera del campamento. Y como era inevitable que todos pasaran por alguna situación de muerte con sus familias, o ya todos habían pasado por algo así, ya que la mayoría ya estaban muriendo en el desierto, y porque ese fue el dictamen que Dios le dio de que ahí iban a estar 40 años, entonces todos estaban enfrentando a esta realidad. Viene esta instrucción de Dios de cómo purificarse cuando hayan estado en cercanía con la muerte. Quedan impuros, digamos, por 7 días y después tenían que ir con los sacerdotes para que el sacerdote les diera se hacía con las cenizas de esta vaca alazana y el agua, esta combinación, dando a entender las cenizas, esa frase que Dios le dijo a Adán, que, que regresaría al polvo y a la ceniza. Entonces, la ceniza de la vaca alazana viene a representar la muerte y el agua viene a representar la vida, así que esta combinación es la que les va a indicar a ellos que el agua con esta ceniza va a purificar todo lo que haya sido contaminado, ¿sí? Es como desinfectar al pueblo. No tiene nada que ver con pecados morales o que si, acuérdense que eso ya lo vimos, que las consecuencias eran de otra manera. Aquí es si un familiar mío moría, yo estaba en un momento de duelo, tenía que proceder a ese, Dios está a cargo de ese sufrimiento, Dios no evita el sufrimiento ni se opone a él, sino da una solución para él. Es claro que sí, sufre, ten luto por 7 días y cuando ya quieras reintegrarte tienes que hacer este proceso de purificación. Entonces, Dios se hace cargo también de esta condición vulnerable del ser humano ante el sufrimiento y ante la muerte. Y era precisamente el ritual de esta vaca alazana, conocida como el agua de la purificación, y era necesaria para limpiar toda la impureza causada por algún tipo de muerte. Entonces, obviamente esto apunta directamente a Jesucristo como Hebreos 13 nos los va a decir.
Jesús fue sacrificado o fue crucificado fuera de la ciudad, fuera del campamento. Así lo establece Hebreos 13:12 y lo hizo dando a entender este ritual de la vaca alazana para purificar nuestra conciencia de obras muertas. Su sangre viene a representar el agua que nos limpia definitivamente. Uh-huh. En el Antiguo Testamento es la ceniza de la vaca alazana con agua. En el Nuevo Testamento es Cristo mismo fuera del campamento, fuera de la ciudad, con su sangre. Su sangre es más poderosa que el agua. Entonces es una limpieza. La diferencia es, aquí con la vaca alazana era temporal y tenía que hacerse el ritual cada que te enfrentabas a la muerte. En el caso de Cristo es eterna y es una vez y para siempre, como bien lo establece en Hebreos 13:17, que ya ahí después lo comentamos, que precisamente el escritor de Hebreos hace referencia directa a la vaca alazana. Lo voy a leer. Hebreos 13:17 dice así. eh, Creo que me equivoqué de texto. 3:17. Ahí les busco el texto y eh, perdón, es 13:12. Yo lo puse mal aquí. No sé si alguien lo busca más rápido que yo. De aquí tengo Hebreos Trece tre- doce es que me equivoqué, 13, puse mal 12. aquí. Ajá, ¿qué dice? Lo leo. Dice, Sí, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. hace referencia. A ver, sígueme, por favor. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Exacto. Y creo que al principio de Hebreos es donde va a mencionar directamente cuando habla del sacerdocio de Aarón, va a mencionar directamente el tema de la vaca alazana. Eh, Pensé que ese era, Sí, el pero 11 habla de que así como los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. exactamente, exactamente. Sí, exactamente. Aquí aquí van a haber varias referencias, pero sí hay un momento en que menciona exactamente el tema de la vaca alazana. En En Hebreos, sí, el libro de Hebreos, bueno, les prometo para la próxima, para que no se nos dé más tiempo, ya traerles exactamente el pasaje. Pensé que, no sé, yo ahí me confundí en el texto, a lo mejor es otro capítulo, ya busqué los varios 17, pero para que no nos lleve más tiempo. Sí, después les paso el pasaje exacto en donde va a mencionarlo eh, el libro de Hebreos. Sí, o si no, ahorita a ver si al final lo localizo bien para seguirle con el texto. Y después viene el capítulo 20
el capítulo 20, que es justamente el tema de que comentábamos de Moisés. ¿Cuál fue el error de Moisés aquí en en este capítulo? Que otra vez el pueblo murmura, otra vez está el mismo problema, pareciera ser que no se aprende la lección y Dios le da una indicación a Moisés de que le hable a la roca. Aquí está la instrucción. ¿Dónde pudo haber estado la confusión de Moisés? En que la primera ocasión que pasó este mismo problema, ahí Dios le dijo, golpea la roca. En esa ocasión, sí, la instrucción fue golpea, pero en esta ocasión Dios le dijo, háblale a la roca. Y entonces Moisés, en el enojo que tenía contra, en el enojo que tenía por lo que el pueblo estaba haciendo, eh, en vez de hablarle, la vuelve a golpear. Pareciera ser algo leve, como decíamos al principio, pero aquí estamos viendo un impulso de Moisés, este Moisés impulsivo que estaba presente ya desde antes que Dios lo llamara. ¿Se acuerdan que el Moisés impulsivo mató a un egipcio precisamente cuando lo vio golpeando a uno de sus compatriotas hebreos? Este Moisés impulsivo que se había controlado bastante todo este tiempo y que de repente vuelve a salir, como dándonos a entender el texto, la vida cristiana tiene que estar en guardia cada momento, cada día, porque incluso aun cuando parezca que ya tenemos todo, algunas cosas de nuestro carácter dominadas, pueden salir mal en el momento menos indicado. ¿Por qué a Moisés por este detallito no se le permite entrar a la tierra prometida? La razón Dios mismo la da, porque la frase que Dios utiliza es porque no me santificasteis delante del pueblo. ¿Qué significa eso? Que Moisés se olvidó de que él representaba a Dios delante del pueblo. Estaba dando una mala imagen de quién era Dios. Moisés era en ese momento quien representaba a Dios en el pueblo por el lugar de honor que tenía. Justo acaba de mencionar el lugar de honor de los levitas y sacerdotes y cómo en ellos pesa todo lo que sucede en el pueblo. Y es por esto que Moisés, al cometer esta eh, actitud, digamos, impulsiva de no obedecer exactamente lo que Dios dijo, porque pareciera ser algo leve de hablar a golpear, él solo repitió lo anterior porque ya había sucedido una ocasión, pensó que era la misma instrucción, cuando a Dios siempre hay que escuchar exactamente qué dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, porque para él es diferente los momentos en cómo Dios habla con nosotros, dependiendo si antes de creer en Cristo, después de creer en Cristo, antes de tener una responsabilidad o después de tener una responsabilidad, son diferentes la forma en que Dios trata con nosotros y es por esto que la obediencia se exige más a quien está, a quien se le ha revelado más. Quien, quien está delante de Dios en mejor posición de revelación, se le exige más. Esta frase la podemos encontrar también en Santiago, cuando dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es decir, no se trata nada más de ocupar cargos y demás, se trata de entender que mientras más estés a cargo de otras personas que son pueblo de Dios, es más alta tu responsabilidad, es más el peso sobre tus hombros, pero recibirás mayor condenación si no haces la tarea correctamente como Dios la pide, justo porque ya estás en un lugar donde representas a Dios delante de otras personas que son su pueblo. Y entonces, esta es
la consecuencia. Moisés no entraría a la tierra. Moisés sabe, él ni reclama, ni se queja, ni murmura. Él sabe lo que sucedió. Él acepta humildemente. Ahí está la gran fuerza de Moisés, es el reconocimiento humilde de su propia situación. Y como ya sabemos, que lo veremos más adelante de Deuteronomio, pero Dios sí le permite subir a un monte y observar la tierra prometida desde arriba. Y como ya les comenté, este consuelo que nos da la narración de que después Él aparece con Jesús en la transfiguración, pero en este momento no se le permite entrar a la tierra a raíz de esta situación, que después Él mismo, al despedirse del pueblo, se lo va a reclamar al pueblo por culpa de ustedes. Yo Ahora sí que mis impulsos salieron y yo también fui impedido de entrar a la tierra prometida. No lo va a decir como reclamo, sino como recordatorio de lo importante que es obedecer a Dios en lo que me llamó y para lo que me llamó, y no en lo que a mí se me antoja y como a mí se me antoja, ¿no? Ese es el principio que se rescata, que se mantiene hasta en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento Dios llama a unas personas para ciertas cosas y delante de Dios tienen más responsabilidad y pesa sobre ellos más responsabilidad, pero la obediencia que se exige es más alta que la de los demás. Es más alta la obediencia de alguien que está a cargo de otros de alguien que está bajo el cargo de otros. Esto es notorio desde el Antiguo Testamento. Pero también en Corintios Pablo nos recuerda que esta roca era Cristo. Pablo nos da a entender como que siempre el pueblo por donde se movía había una roca donde salía agua. Siempre el pueblo por donde estaba había una roca donde Dios le decía, haz esto y va a salir agua. Y lo que va a interpretar Pablo es que esa roca era Cristo. No está diciendo literalmente Pablo la roca tal cual es Cristo mismo, sino representaba a Cristo. Siempre había una roca en el desierto de la cual había agua que el pueblo iba a acceder a ella. ¿Por qué solamente una vez Dios le dijo a Moisés que la golpeara, pero los demás no? También algunos consideran que tiene que ver con que Cristo solamente iba a ser, eh, digamos, dañado, muerto una vez, no muchas veces. Si esto se repetía muchas veces y no obedecía, que sucedió que Moisés no habló, era contrario a este orden que Dios quería simbolizar en la roca. Es una vez nada más fue golpeado, una vez nada más fue muerto y de ahí en adelante ya no sucedió. Entonces también tiene que ver un poquito simbólicamente con esto, pero Cristo fue herido una vez por nosotros, dice, dice Pablo. ¿Sí? Y no necesita ser golpeado tantas veces, ni sacrificado tantas veces, ni llevado en sacrificio, y solamente fue una vez, dice Hebreos, y para siempre, y no se requiere de más. Solo necesitamos, después de que hemos creído en Cristo, ya no necesita Él volver a morir por nosotros si pecamos, sino solo se necesita hablarle, o sea, orarle con fe. ¿Sí? Después de haber creído en Cristo, después de que Él murió por nosotros, después de que hemos creído en Él, a partir de ahí solo necesitamos hablarle para que nuestros pecados sean limpiados y perdonados y para que Él responda a nuestras necesidades. El capítulo 21 va a hablar de la serpiente de bronce, que también ya lo comentamos, y aquí lo interesante es que es algo tan básico, una serpiente de bronce, pero nos hace recordar el bronce, que es el bronce con el que estaba hecho el altar de bronce a la entrada, que era el de los sacrificios. Y la serpiente, pues también nos emula un montón de situaciones, sobre todo al principio de la creación, con la entrada del pecado. Y curiosamente, esta plaga, digamos, que cae en el pueblo también por todo esto que está pasando, Dios les concede agua por su gracia, pero Dios no deja de lado la consecuencia del pecado. Su gracia siempre va acompañado de su justicia. O, mejor dicho, su justicia siempre va acompañada de su gracia. Y entonces envía a Dios serpientes venenosas, que dicen que eran como fuego, pero
hablando del veneno, y la cura no fue una medicina o un ungüento o una pócima, sino solo era mirar con fe la serpiente, algo, digamos, irrelevante, algo que... entonces, el enfoque aquí está en que quien mirara a la serpiente creyendo que Dios había dado ese remedio, era quien quedaba sanado de la mordedura de la serpiente. Es decir, el pueblo tenía que aprender a que aún en medio de sus murmuraciones y sus pecados, quien pone el remedio es Dios. Y como estamos viendo, en ese momento Dios, el remedio que les puso fue una serpiente de bronce levantada que todos tenían que volverla a ver. Y en ese momento ellos tenían que creer que ese era el remedio y no buscar otras soluciones alternativas que para nada iban a solucionar su problema grave de la muerte. Esto obviamente hace referencia que Cristo toma este ejemplo y dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Esta idea de la cruz y esta idea de Jesús levantado, que da a entender que está separado de la tierra y separado del cielo, en medio del cielo y de la tierra, por eso se habla del levantado, es, es esta idea del mediador entre el cielo y de la tierra, pero también... Yo creo que se le acabó la pila, así que vamos a esperar tantito a que regrese. Hola, perdón, olvidé conectar la compu. Ya regresé, ya estoy de nuevo. Perdón. Y Muy Gracias, bien, Carlitos. Carlitos, no en te lo que, preocupes. en lo que entraba ya encontré el pasaje. Es Hebreos 9, 13 y 14. Había un 13, pero estaba mal colocado. Hebreos 9, 13 y 14 eh, nos va a hablar precisamente dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció. Habla de la becerra en vez de la vaca, pero es porque es notorio que se está refiriendo a la vaca, porque no sé si notaron, es el único momento en donde se habla del sacrificio en femenino, ¿sí? En los otros sacrificios es el toro, el becerro, el cordero. En este caso lo hablan tiene que ser vaca y tiene que ser roja, ¿no? Entonces, aquí en el Nuevo Testamento dicen la becerra. Entonces, obviamente se están refiriendo a esa que es la vaca roja, la vaca alazana. Déjenme continuar para terminar nada más con esta idea. No importa que quede pendiente para el otro,
los otros, lo de Balaam, ya comentamos algo de Balaam, pero les estaba yo comentando de, de la serpiente de bronce, que precisamente que Jesús la utiliza como un tipo de que él sería levantado entre el cielo y la tierra y que lo único que hay que hacer es mirar con fe. No hay que hacer otra cosa para ser librados de la muerte. Es mirar con fe. Cuando Jesús usa este símbolo, les está anunciando, digamos, a sus oyentes la importancia que tuvo este evento de voltear a ver este remedio que Dios da para que la muerte o para que fueran librados de la muerte, así como Él iba a ser levantado, es el remedio final que Dios ha puesto para la muerte. Entonces, cuando estamos en una situación complicada, el pueblo por todo lo que pasaba, tenían que estar pendientes de qué decía Dios para remediar y eso hacerlo. Ellos antes de Cristo tenían que estar entrenándose continuamente en qué decía Dios, no dar por sentado nada, ni solo agarrar recetas o soluciones particulares. Tenían que estar listos para escuchar qué Dios iba a revelar como remedio o como solución ante lo que pasaba. Es esto lo que sucede en el Nuevo Testamento. Dios da la solución total, perfecta y eterna en Cristo y quien oyó, quien entendió, quien estuvo atento, quien escuchó, creyó. Pero quienes estaban creídos que había que continuar haciendo lo mismo, rituales, 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 y no estuvieron listos para escuchar el remedio definitivo de Dios, pues se quedaron atorados, que fue lo que le pasó a los fariseos, a los saduceos y demás. ¿Quiénes sí estuvieron atentos a este nuevo remedio de Dios? Los pastores, los magos, los pobres, los que caminaban con él, publicanos, prostitutas, el resto del pueblo, e incluso algunos de los fariseos, pero tenían que abrir su oído, abrir su corazón y voltear a ver en fe a este que fue levantado entre el cielo y la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica este evento de la serpiente de bronce? Nada es por obras. Ningún remedio de Dios para el ser humano se da por méritos, por obras, por capacidades, por habilidades. Todo es por gracia de Dios y por fe. Ver lo que Dios va a enviar, esa es su gracia. Él va a revelar cuál es el remedio por pura gracia y nosotros vamos a voltearlo a ver y a tomarlo con fe y creer en ese remedio por pura fe. El siguiente tema era la famosa doctrina de Balán, que se repite en varios pasajes. Solamente les adelanto, pero lo vamos a tocar otra vez el, el próximo lunes. ¿En qué consiste la doctrina de Balán? En que Balán vio que no podía maldecir al pueblo porque cada que lo intentaba fallaba y salía otra cosa de su boca, reconoció que el Dios de Israel, que a él le hablaba, pero que él no podía irse contra lo que Dios le decía. Pero el corazón de Balaam, aunque su boca hablaba doctrina correcta, su corazón estaba alejado de Dios. ¿Cuál es de lo que quiere prevenirnos el Nuevo Testamento de aguas con la doctrina de Balaam? Aquellos que hablan correctamente todo lo de Dios, pero su corazón no está convertido. Es alguien que puede entender mucho de Dios y de su doctrina, pero en sus acciones evidencia que no es hijo de Dios. Esta es la doctrina de Balán. ¿Qué consiguió Balán? Él, como quería este dinero que le estaban ofreciendo, porque realmente él accede a ir por dinero, es un profeta falso en el sentido no de que dice falsedades, porque lo que dijo eran bendiciones y dijo lo que Dios le dijo que dijera, pero su acción era corrupta. Él lo hacía por un interés, por un beneficio propio, pero lo que hace Balán, que no está aquí en este texto, pero está más adelante revelado, aconseja al rey Balac una técnica de cómo hacer que Israel
quede maldito por sí mismo y no por una maldición externa. Es decir, externamente no hay manera de maldecir a Israel porque Israel está protegido por Dios, aun cuando Israel está en su peor momento de rebeldía y de todo lo que hemos estado leyendo. Esto es contrastante porque lo que vemos de afuera, según Dios nos revela, es que aún así Dios los sigue protegiendo al pueblo. No hay manera de penetrar a este pueblo que Dios está conservando y preservando para la llegada de su Hijo. Y entonces Él solo puede bendecirlo. Pero como cualquier gran estratega militar, Balaam le dice, mete un caballo de Troya, mete por dentro algo para que ellos solitos caigan en desagrado de Dios y la maldición venga por el pacto. Es decir, que fallen en el pacto y en automático cae maldición sobre ellos y no por una maldición externa. ¿Cuál fue la estrategia de Balaam? Convenció al rey Balac de que sus mujeres moabitas hermosas conquistaran a los varones de Israel y al ser seducidos ellos por ellas, ellos cayeron en idolatría, en inmoralidad, y así fue como logró Balán aconsejar a Balac para penetrar a Israel y que la maldición cayera por dentro. Esto, la explicación va a venir más adelante, solo quise comentárselos porque eso es lo que nos advierte el Nuevo Testamento. Cuídense de la doctrina de Balaam, o sea, sí estén pendientes de lo que afuera pueden hacer contra la iglesia, contra el pueblo, contra la fe, pero aguas contra los que están adentro, porque esa es peligrosa. La doctrina de Balaam es alguien que desde adentro habla bonito, pero que puede estar promoviendo prácticas incorrectas y entonces va a colapsar por dentro al pueblo de Dios. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, pero vamos a continuar con esto el próximo